Muchos de ustedes ya han de conocer la famosa serie de Disney llamada Phineas y Ferb, pero nadie sabe su verdadera y perturbadora historia real. Y es que esta historia esconde muchos datos de esquizofrenia, problemas mentales, cosas raras por el estilo. Por eso en este video yo te voy a contar todo con el lujo de detalles sobre la verdadera historia de esta serie. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. Esta historia se remonta a finales del siglo XX en un desconocido pueblo llamado Lutin en Rusia, ahora un lugar en ruinas, pero que prácticamente ha desaparecido dentro de la nieve. En una humilde casa de aquella década vivía junto a su familia una niña llamada Candace Flynn, que sería como la contraparte de la serie, quien era víctima de una infancia llena de trastornos mentales. Cuando Candace era apenas una niña, sus padres se divorciaron, quedando al cuidado de su madre, la cual jamás le prestó la suficiente atención. Al nacer su hermano Phineas, quien padecía de hiperactividad, y luego su hermano Ferb, quien era sufriente de un caso severo de retraso mental, impidiéndole entre otras cosas hablar, muy característico de la serie, Candace desarrolló una imaginación fuera de límites. Todos los días Candace le contaba a su madre las increíbles hazañas que sus hermanos habían realizado en su ausencia. Esta ya aburrida de esta situación, acudió a un especialista, el psiquiatra y que ustedes conocerán, Heinz Doofenshmirtz, quien le diagnosticó a Candace una esquizofrenia severa, para lo cual le prescribió medicina de alto potencial. Como consecuencia del consumo de estos medicamentos, la situación de Candace empeoró. Se trataban de drogas psiquiátricas que tenían como fin calmar sus impulsos erráticos, pero que a su vez, como efecto colateral, la llevaron a una gran adicción que la introdujo a probar con drogas más fuertes. Candace, cansada de que nadie creyera sus historias sobre sus hermanos, decidió escribir un diario en el que plasmó cada una de las aventuras de Phineas y Ferb, explicadas con lujo de detalles. A sus 14 años, Candace Flynn, y escuchen muy bien, ya era consumidora activa de dietilamina, de ácido lisérgico, o sea, mejor conocido como LSD, un ácido, lo cual produjo un alto aumento en su distorsionada apreciación de la realidad. Para el año 2005, y oigan bien, Candace Flynn es encontrada muerta en su habitación, junto con una nota de suicidio escrita en la última página de su diario. Los médicos forenses dedujeron que Candace había muerto de una sobredosis intencional de varias drogas. Posteriormente, la autopsia comprobó todo esto. Para finales del año 2005, mismo en el que ella murió, la perturbada madre de Candace ofrece las historias de Candace a Disney Channel, que muestra interés en comprarlas. Y un 17 de agosto de 2007 se estrena a nivel mundial una distorsionada y mejorada versión del mundo de Candace, llamada como todos la conocemos hoy en día, Phineas y Ferb. Está bien extraña esta historia y lo sé, simplemente es un creepypasta de internet. No vayan a creerse en que esta es la historia real que los creadores usaron para la serie, ya que sería muy perturbadora, pero yo espero que se hayan entretenido y les haya gustado este creepypasta. Y si les gustan estos temas, esto de caricaturas, películas basadas en hechos reales, pero los demás videos que sí tengo en el canal, esos sí son historias reales, les recomiendo que se pasen ya, que salgan de este video y se vayan para mi canal a ver más videos. Y un saludo para todos, yo soy Andrés y esto es Dark TV.